Bien, vamos a discutir lo correspondiente a enzimas y vitaminas. Entonces iniciemos mirando la importancia de las enzimas a nivel biológico. ¿Por qué son importantes las enzimas? Son sintetizadores. Catalizadores. ¿Qué quiere decir que sean catalizadores? ¿Aumentan o disminuyen la velocidad de la reacción? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentar. Aumenta la velocidad de la reacción, pero no el equilibrio. ¿Eso qué tiene que ver a nivel biológico? Porque es importante que se aumente la velocidad de la reacción. A ver, levantamos la mano. ¿Qué pasaría si esas reacciones no fueran a esa velocidad que se requiere? ¿No qué? Metabolismo, usted ya habló de metabolismo más lento. Entonces muchas enzimas están involucradas a nivel metabólico, ¿no? Y en el metabolismo requerimos de que se den reacciones a velocidades determinadas, altas, ¿cierto? ¿Vieron lo que pasó aquí? Otra vez. ¿Qué reacción es esta? ¿Por qué es importante esta reacción? ¿Ese componente que ustedes lo conocen? El primero, H2O2, ¿qué es? Agua oxigenada, sí, que se conoce como peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. ¿Pero que en el organismo se produce peróxido de hidrógeno? ¿No? Sí, algunas reacciones metabólicas producen peróxido de hidrógeno. ¿Y ese peróxido de hidrógeno genera qué componentes? A partir de ese peróxido de hidrógeno, ¿qué se puede generar? Eso es lo que hace una enzima específica, descomponer el peróxido de hidrógeno. Pero ese peróxido de hidrógeno en el organismo puede generar radicales libres. ¿Se acuerda qué son los radicales libres? ¿Qué son? ¿Moléculas qué? Moléculas altamente reactivas que ¿qué hacen? Cambiar la estructura de las proteínas. Puede cambiar la estructura de las proteínas y eso qué implicaciones tendría en el organismo. Cáncer. Por ejemplo, generar un cáncer. Se cambia el DNA, se cambian las proteínas. Las mismas enzimas pueden verse alteradas por los radicales libres. ¿Sí? Luego esos componentes tienen que ser neutralizados de alguna manera. Esta reacción normalmente ocurre y ahí ven que es una reacción catalizada o no catalizada. No hay catalizador, ¿cierto? Ahí no lo vemos. ¿Es favorable o no favorable la reacción? ¿Por qué dicen que es favorable? Porque tiene un delta H negativo, dicen que es favorable. ¿Se acuerdan que era delta H? La entalpía, ¿cierto? ¿Qué me define si una reacción es favorable o no? ¿La entalpía? La energía libre de Gibbs, ¿cierto? Entonces no sabemos si es favorable o no con ese delta H.
Entonces, ¿qué ven ustedes allí? Es una reacción no catalizada. Asumamos que esto corresponde al peróxido de hidrógeno, esto corresponderá a una molécula de oxígeno y una molécula de agua. ¿Sí? La reacción se está dando a una alta velocidad y una alta transformación de reactivos en productos. No, ¿cierto? Muy baja. Es lo que vemos. Apenas de las 4 moléculas que tenía, una sola se rompió y pasó a formar esos dos productos. O sea, la reacción no se produce, o no hay una alta producción del producto que requerimos. En ausencia de la enzima, tenemos que el paso del peróxido a agua y oxígeno debe superar esta barrera energética. Graficamos energía libre versus el progreso de la reacción. ¿Sí? Aquí tenemos los reactivos y aquí están los productos. Entonces, al atravesar esta barrera energética obtenemos esos productos. Eso en ausencia de la enzima. Esta barrera energética, ¿cómo se conoce? ¿Señor? Energía de activación. ¿Sí? Los reactivos deben superar esa barrera para pasar a productos. ¿Esta reacción es exergónica o endergónica? Ustedes ven la energía libre de los reactivos, la energía libre de los productos. ¿Por qué dice que es exergónica? ¿Mayor liberación de energía? Puede ser una energía de los productos. Como no se utiliza, pero utilizamos energía de activación para que pueda dar el proceso. Sí, pero así como está, es una reacción no catalizada, ¿es endergónica o exergónica? ¿Por qué dice que es exergónica? Porque tiene calor inicial, por ejemplo, energía inicial, se genera ahí, pues, la energía de activación y los productos quedan con menos energía. ¿Se liberó o se absorbió energía? Se liberó, no está ganando energía, sino está perdiendo. Sería exergónica. Está liberando energía. ¿El proceso es exergónico? ¿Sí? Ahora, en presencia de esta enzima, que es una enzima que encontramos en el organismo de los diferentes tejidos, está la catalasa. ¿Qué hace la catalasa en el organismo? Acelerar este proceso. Descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Eso con el fin de que ese peróxido de hidrógeno no se transforme en radicales libres de oxígeno que van a alterar proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. ¿Sí? ¿En dónde encontramos la catalasa? En todos los tejidos, ¿no? ¿Ustedes se han puesto agua oxigenada en heridas? ¿Y qué pasa allí? Se produce espuma. ¿Con qué fin se coloca el peróxido de hidrógeno? Identificar. Para desinfectar. O sea, en los tejidos encontramos catalasa. Usted pone la del peróxido de hidrógeno en la herida y se genera una espuma muy burbuja. ¿Qué se está desprendiendo ahí? Esas burbujas que se desprenden, ¿qué son? Oxígeno. ¿Con qué fin colocamos el peróxido de hidrógeno? O agua oxigenada en las heridas. Desintoxicar. ¿Y por qué desinfecta el peróxido de hidrógeno? ¿Por qué? Porque desinfecta el agua oxigenada. Si hay presencia de oxígeno, si hay infección, digamos, de la herida son bacterias, las bacterias
son generalmente tipo anaerobios, ¿cierto? En presencia de oxígeno esas bacterias van a morir, ¿cierto? Porque el oxígeno es tóxico para ellas. Entonces la generación de oxígeno mediante el agua oxigenada va a desinfectar la herida. Bien, pero entonces en presencia de la catalasa, esta reacción se ve no modificada. La reacción no se modifica, ¿cierto? La velocidad de reacción sí se modifica, que es diferente a que se modifique la reacción, ¿no? Porque los reactivos y los productos van a ser los mismos, simplemente que se van a obtener a una mayor velocidad. O sea, la enzima me está cambiando la velocidad de la reacción, pero no me está alterando el equilibrio de la reacción, ¿sí? Aquí participa la catalasa, se aumenta la velocidad de reacción y estos componentes vamos a obtenerlos más rápidamente, ¿sí? Eso a nivel del organismo con el fin de que ese peróxido de hidrógeno no llegue a descomponerse en radicales libres de oxígeno que nos afectarían muchos compuestos, ¿cierto? Entonces a nivel del organismo se requiere que esa reacción sea muy rápida, porque el peróxido de hidrógeno, si usted deja su botellita de agua oxigenada al ambiente, él se va a descomponer, pero va a tomar mucho tiempo en que se dé esa transformación. Espontáneamente se va a dar esa transformación, pero va a tomar mucho tiempo. A nivel del organismo requerimos que ese proceso sea muy acelerado, ¿cierto? Con el fin de evitar daños en el organismo. Esto para este ejemplo. Ya veremos más adelante que muchas de las enzimas involucradas en metabolismo, pues tienen que, muchas de las reacciones metabólicas tienen que ser aceleradas por enzimas, con el fin de que se lleven en un tiempo muy corto y de esa manera mantengamos la viabilidad celular, ¿sí? Entonces cuando ponemos la catalasa, ya dijeron ustedes que las enzimas reducen la energía de activación de las enzimas, y eso es lo que vemos acá. En presencia de la enzima ya esa barrera energética es mucho más pequeña y mucho más fácil de alcanzar los productos, ¿sí? ¿Es claro eso? Bueno. Durante ese proceso de transformación, ¿ahí qué está pasando? En ese punto donde tenemos esa energía de activación. Ese punto o la cima de esa curva de energía de activación, ¿qué está sucediendo allí con ese complejo enzima sustrato que se forma? Estado de transición. Se da la formación de un estado de transición. ¿Qué es el estado de transición? Cuando se unen. Cuando está ocurriendo la reacción. Se está dando la reacción. En ese punto hay cambios. ¿Qué tipos de cambios se están dando en el estado de transición? ¿Los reactivos a productos? Se está dando el paso de reactivos a productos, ¿sí? En ese punto donde estamos en el máximo de la curva, hay transformaciones químicas. ¿Como qué? Por ejemplo, ¿qué se puede estar dando en ese punto? Cuando hablo de transformaciones químicas, ¿a qué me refiero? El rompimiento de la molécula. Composición. ¿Qué está El pasando rompimiento de la en ese molécula. estado de transición que está pasando? Porque ustedes ven que empezamos, sigamos mirando allá el peróxido de hidrógeno, pero pasamos a agua y oxígeno. ¿Qué pasa en ese punto con ese peróxido de hidrógeno? ¿Qué está sucediendo allí? Puede haber una transformación del reactivo, ¿cierto? Si hay transformación del reactivo, pueden haber formación o ruptura de enlaces, ¿sí? Transferencia de electrones, transferencia de cargas, ¿cierto? En ese punto están sucediendo todos estos procesos que llevan a cabo la reacción enzimática. Y en ese punto existe la posibilidad de irse hacia los productos o de quedarse como reactivos. Existe la misma posibilidad
de que se dé, o que se quede como producto, o que se vaya reactivo ese complejo que se formó, ¿sí? ¿Por qué se reduce la energía de activación? Porque está la enzima. ¿Y qué hace la enzima para que me me reduzca la energía de activación? Facilita el proceso. ¿Cómo facilita la enzima el proceso? ¿De dónde sale la energía necesaria para que se dé la reacción y se reduzca esa barrera energética? ¿De la enzima aporta la energía? ¿Del sustrato? ¿O del sustrato? ¿De dónde proviene la energía que se requiere para que se dé la reacción y se pueda bajar esa energía de activación? ¿Ah? En ese proceso de interacción enzima-sustrato se dan interacciones. Hay muchas interacciones. El estado de transición se forma cuando la enzima y el sustrato están asociados. Tienen que estar formando ese complejo enzima-sustrato. La formación de ese complejo enzima-sustrato implica una serie de interacciones. ¿Sí? El hecho de que el sustrato se una a la enzima implica interacciones. ¿De qué tipo? ¿Interacciones de qué tipo? O sea, interacciones débiles, ¿cierto? Hay una generación de interacciones débiles. Generalmente las enzimas son muy grandes, muy voluminosas, y los sustratos son más pequeños, ¿sí? Luego las interacciones que se dan entre la enzima y el sustrato son un gran número de interacciones, y esas interacciones van a generar un aporte energético que va a permitir reducir esa energía de activación. Y en ese estado de transición, donde se da la ruptura y formación de enlaces, también se está generando una cantidad de energía que va a reducir la energía de activación gracias a la presencia de la enzima. O sea, el aporte energético que se da entre la interacción entre el sustrato y la enzima genera una energía que se llama energía de unión, que va a favorecer entonces la reducción de la energía de activación y que el proceso se lleve a cabo, ¿sí? Entonces ahí tenemos la formación de nuestros productos. Hay modelos que explican o que proponen la función de las enzimas, cómo actúan las enzimas. Entonces, como ejemplo se tiene esto, que corresponde a un ejemplo hipotético donde hay un sustrato, que en este caso sería como una varilla metálica. La transformación que tiene que darse es primero que esa varilla se curve y luego que se rompa, dando lugar a esa varilla fracturada o rota, que nos generaría o correspondería a nuestro producto, ¿sí? Tendríamos entonces el sustrato, un estado de transición donde la varilla debe doblarse y como productos la varilla partida en dos, ¿sí? Y hay pues un proceso energético que se lleva a cabo. Entonces tenemos una energía de activación que debe darse para que esa varilla se pueda romper. Esa sería una reacción en ausencia de enzima. Sería lo mismo que vimos ahorita con el peróxido de hidrógeno, en ausencia de enzima. Entonces tendríamos una energía de activación para que eso se lleve a cabo, para que nuestro reactivo, que es esto, pase a productos, que sería esto. Pero hay dos modelos que se proponen para explicar la actividad enzimática. ¿Cuáles son esos modelos? ¿Cuáles? Ya ves, cerradura ahí y acople inducido. ¿Este a qué corresponde? A la llave. Llave de cerradura. ¿Y qué me dice ese modelo? La enzima es como la cerradura. La enzima es complementaria al sustrato, más no al estado de transición.
La enzima es complementaria al sustrato. Si es de llave cerradura, como dice su compañera, la enzima corresponderá a la cerradura y el sustrato será la llave. Esto que tenemos aquí correspondería a lo que sería la enzima en nuestro caso, o la cerradura, y esta sería la llave. Ahí hay un acople perfecto entre la enzima y el sustrato, ¿sí? Pero, ¿qué inconvenientes tiene este modelo? Que no me permite una explicación adecuada de la actividad enzimática. La transformación y lo que estabilizará el sustrato. No permite la transformación. ¿Por qué no se permite la transformación? ¿Señora? Exactamente, eso es lo que pasa. O sea, hay un ajuste perfecto entre la enzima y el sustrato que no permite dar lugar a ese estado de transición, ¿sí? No hay lugar a la formación de un estado de transición. Por lo tanto, si ustedes miran aquí a la derecha o izquierda más bien, ¿qué pasa con la energía? En este caso, ¿cómo se ve afectada la energía? Ustedes ven que tenemos el sustrato con una energía de activación, pero cuando se forma el complejo, ¿qué vemos? Se reduce, se baja esa energía. ¿Y qué pasa con la energía de activación para pasar a productos? Se incrementa, se hace mucho más grande, ¿cierto? Porque si se bajó la formación del complejo, si se bajó la energía, es decir, al disminuirse aquí la energía, esto es energía, al disminuirse aquí, eso me indica que ese complejo es mucho más estable, tiene menor energía, ¿sí? Ahora, para que este complejo pase a producto debe superar esta barrera energética que es mucho mayor que esta que teníamos aquí inicial, ¿sí? Luego, la asociación del complejo enzima-sustrato, cuando es complementaria, no permite que se dé la reacción, dificulta aún más el proceso, porque hace mucho más estable ese complejo, lo que indica que requeriría mucha más energía para que se lleve a cabo el proceso, ¿sí? Entonces, ven ustedes que aquí en este caso no hay una formación de producto. La reacción no se puede dar porque no hay lugar a la formación de un estado de transición que se requiere para que se dé la reacción, ¿sí? ¿Sí me llevan la idea o no? ¿Entendemos o no? Ahora este es el otro modelo que nos permite explicar la actividad enzimática de una manera más adecuada. A ver, ¿quién me explica el modelo? Está la enzima, pues como se forma y llega el sustrato y la enzima sufre un cambio conformacional y después sale diferente. Es que la enzima pues tiene el espacio para que el sustrato haga su Transformación. o sea, se dé su estado de transición. Sí, estamos de acuerdo. Ustedes ven acá la enzima, aquí ya no hay un ajuste perfecto entre el sustrato y la enzima, simplemente se está uniendo a ciertos puntos específicos de la enzima, ¿cierto? Aquí pues aprovechemos para definir también que los sitios que van a ser reconocidos por el sustrato son sitios específicos también, ¿sí? Luego hablamos de una especificidad de las enzimas por el sustrato, ¿sí? La enzima no puede reconocer cualquier tipo de sustrato, sino hay sustratos específicos, hay sitios específicos que van a ser reconocidos por la enzima para poder asociar ese sustrato. Entonces aquí vemos que en este caso este sustrato se va a pegar a sitios específicos de la enzima. Esos sitios específicos a los que se pega el sustrato los conocemos como sitios de unión, porque hay que diferenciar sitio de unión con sitio activo de la enzima. Entonces aquí tenemos sitios de unión donde se está uniendo ese sustrato. Son sitios específicos que son reconocidos por la enzima. Ahora vemos que
después de que se une el sustrato hay un cambio conformacional tanto de la enzima como del sustrato, ¿sí? Hay un cambio conformacional que da lugar a la formación de ese estado de transición. Y ustedes ven que entonces los contactos del sustrato con la enzima aumentan. Hay todos estos sitios que se incrementan acá, el número de sitios que interactúa el sustrato con la enzima. Y cuando se da este estado de transición, ya les dije que se están dando las transformaciones químicas, ruptura, formación de enlaces, transferencia de electrones, lo que da lugar luego a la formación del producto. Entonces aquí hablamos de un sitio activo, que es el sitio que va a permitir entonces que se dé la reacción enzimática. Entonces va a haber un sitio de unión y vamos a tener un sitio activo que es donde se va a dar ese proceso enzimático. Porque aquí en el sitio de unión vemos que no hay involucrados estos puntos, por ejemplo, que serían críticos para que se dé el rompimiento del sustrato. Entonces aquí ya hablamos de un sitio activo y en estos puntos claves hablaríamos de un sitio activo que es donde se está dando la reacción enzimática. Entonces es clara la diferencia entre sitio de unión y sitio activo. Si hay preguntas, las escucho. Entonces vean qué pasa con la energía de activación. Entonces vemos el proceso no catalizado y el proceso catalizado. Entonces aquí vemos que hay una formación del complejo enzima-sustrato, pero ese complejo no pasaba lo que pasaba en el caso anterior, que reducía aún más la energía, sino que se mantiene la energía y que la barrera de activación se reduce, la barrera de energía que debe superar ese complejo se reduce en presencia de la enzima, ¿sí? Entonces la enzima va a favorecer el proceso enzimático, aportando sitios que van a favorecer la reacción y direccionando pues los sustratos para que se dé lugar a la formación de los productos. Entonces ven ustedes que aquí hay formación de unos complejos estables que son el complejo enzima-sustrato y el complejo enzima-producto, y aquí tendremos nuestro estado de transición, que como les decía, en ese punto existe la misma posibilidad de que vaya a la generación de producto o que se devuelva hacia el reactivo, ¿sí? Entonces tenemos en este caso la reducción de esa energía de activación y aquí tendremos ese estado de transición del que ya les hemos hablado. Señora, aquí en este punto vamos a tener ese estado de transición, o sea, en este punto tenemos esto que está acá, que es esa transformación y acople entre la enzima y el sustrato, dando lugar a que el sustrato pueda interactuar con sitios claves de la enzima, que sería el sitio activo de la reacción. Bien, pero en muchos casos la enzima no actúa solita, requiere de otros componentes adicionales para funcionar. Entonces son estos que están allí. Hablamos de cofactores enzimáticos. Y hablamos de cofactores cuando son, ¿qué tipo de componentes? ¿Qué es un cofactor? Iones inorgánicos como todos los que ven allí, ¿sí? Y hay varios ejemplos de donde intervienen esos iones en diferentes tipos de enzimas, que cuando veamos algunas de las reacciones metabólicas, pues veremos que se requiere la presencia de esos iones. ¿Qué hacen los iones? ¿Por qué funcionan como cofactores? ¿Qué puede aportar un ion en una reacción enzimática? Electrones, ¿cierto? Pueden ceder o aceptar electrones dependiendo de la reacción en la que estén participando. Entonces ven, por ejemplo, el hierro, en el caso de la citocromo oxidasa o en la misma catalasa que acabamos de ver, ella está en el centro activo de la enzima, aportando electrones o recibiendo electrones que se están liberando en el proceso enzimático. Y hay pues otra serie de iones que dependiendo de la enzima pues van a actuar allá aportando o recibiendo electrones en el proceso.
Y además de los cofactores tenemos coenzimas. Como ven aquí hay muchas coenzimas y algunas que ya hemos mencionado. La coenzima A ya la hemos mencionado, transfiere grupos acilos, es derivada del ácido pantoténico, ¿sí? Que igual veremos más adelante esa coenzima A cómo está transfiriendo esos grupos acilos. Por ejemplo, en síntesis de ácidos grasos veremos el aporte que hace. La flavina, coenzimas de flavina o el FAT, que ya hemos mencionado también, ella actúa en reacciones de oxidorreducción. Esta es derivada de la riboflavina, que es la vitamina B2. Vemos también la nicotinamida, también actúa en reacciones de oxidorreducción. La nicotinamida, ¿cuál es? NAD, que también interviene en reacciones de oxidorreducción. Ya veremos algunos ejemplos de ella y otros ejemplos que tienen allí, donde muchas de esas coenzimas son derivadas de vitaminas. Y de vitaminas, ¿qué característica tienen estas vitaminas? Nosotros ya vimos un tipo de vitaminas, ¿cierto? ¿Cuáles vimos ya? Las liposolubles. ¿Cuáles eran las liposolubles? ¿Cuáles eran? La B, la D, la A, la E y la K. Esas eran liposolubles que ya las vimos. Ahora estas, ¿qué características tienen? Son hidrosolubles y son el complejo B y la vitamina C, ¿sí? Y muchas de ellas actúan como coenzimas. Y son coenzimas, ¿por qué? Porque son moléculas de tipo orgánico derivadas de compuestos orgánicos. Se les llama coenzimas. Los cofactores son iones inorgánicos. En los textos van a ver ustedes que no diferencian entre coenzima y cofactor. Siempre mencionan coenzima, así sea un ion metálico lo llaman coenzima. Entonces tengan cuidado con eso, porque en los textos generalmente no hay esa diferenciación. Pero coenzimas vienen derivadas de compuestos orgánicos y generalmente son vitaminas, y los cofactores son iones inorgánicos que contribuyen a la actividad de las enzimas. No todas las enzimas necesitan de cofactores o de coenzimas, algunas actúan sin presencia de cofactores, ¿sí? Pero muchas de ellas sí requieren de los cofactores o de las coenzimas.